vamos a iniciar hoy con el tema fachada, muro, cortina. Esto es un nombre general para todos los tipos de fachada, no es una referencia exclusiva y trata varios tipos o varias referencias de fachada. Las fachadas flotantes están constituidas por un conjunto de elementos prefabricados de la misma naturaleza y composición, que se soporta en una retícula extendida a lo largo y ancho del edificio. En algunos casos, la retícula es independiente de la estructura de soporte del edificio. Estamos hablando de las placas. Y siempre se le considera como fachada ligera por sus elementos de peso reducido. Y aquí estamos hablando de aluminio, entonces ya estamos tratando este tema. Ahí ya podemos ver lo que dijimos en la descripción. Una cuadrícula está independiente de la estructura, que va en módulos para yo ir organizando, armando mi cuadrícula, mi estructura, mis divisiones. Aquí ya vamos a empezar a ver términos como, por ejemplo, ya estamos viendo fachada flotante, ahora vamos a ver muro, cortina, las definiciones de cada uno. Es una fachada situada por delante de la estructura principal y los muros, o sea que está suspendida por el exterior del edificio, lo que llamamos flotado. La fachada flotante es un sistema técnico y racional que agiliza en procesos constructivos. Por ser una estructura independiente de la estructura del edificio, permite el movimiento libre de ambas y evita su propio deterioro. O sea, aquí ya estamos hablando del tema sismorresistencia de eso. La fachada es un elemento independiente, pero hace parte de la estructura. O sea, la fachada puede tener un movimiento y la estructura, la edificación como tal, puede tener otro tipo de movimiento. Como todos sus componentes son livianos, se reduce considerablemente la carga muerta del edificio. Sus piezas prefabricadas son de fácil transporte, almacenamiento, instalación y sustitución. Por estar compuesta por vidrio y aluminio, se reduce el área de acabado interior y se elimina el acabado exterior, o sea, algún tipo de pañete, algo adicional que requiere la edificación como tal. Acá se está refiriendo a eso. Sus elementos cubren grandes áreas en fachada, la cual significa menos mano de obra y tiempo de instalación que un sistema convencional. Los grandes acristalamientos permiten una mejor visibilidad y mucha luminosidad al exterior. La fachada prácticamente es ese, que me dé mayor luz, que me dé más claridad hacia el interior. Ocupa menos área de piso que los muros convencionales de fachada, la cual puede ser significativa en edificios de grandes alturas. Entonces estamos hablando ya aquí, vamos a hablar de anclajes, que son elementos que unen el edificio con la fachada flotante y transmiten la carga de este a la estructura del edificio, a pesar de que lo único que lo va a unir acá es el anclaje. Perfiles son elementos de aluminio, pues que es lo que estamos hablando acá, lo que nos interesa. El metal más utilizado, que tiene como función conformar la retícula de la fachada, soporta los vidrios y transmite las cargas a las zonas de los edificios a través de los anclajes. Vidrio. Los vidrios actúan como cierre del sistema de fachada flotante. Protegen el interior del edificio de las inclemencias del polvo, viento, lluvia y controlan los rayos solares y permiten la comunicación visual con el paisaje exterior. Aquí es muy importante cuando las fachadas tienen módulos muy grandes, es porque yo quiero bastante luz. Entonces acá es muy importante saber qué vidrio voy a utilizar para que me ayude con el tema de rayos UV, lo que me ofrece el vidrio, la especificación del vidrio de acuerdo a los requerimientos pues, que tenga la construcción o la asesoría que yo mismo le dé. Bueno, aquí vamos a ver un tema que es las cargas. Es otro tema que hay que tener en cuenta en una edificación, que es la carga de vientos. Cuando a nosotros nos hacen una solicitud, una fachada, un requerimiento, esto lo hace un calculista, debe haber una tabla donde me esté diciendo las cargas y de acuerdo a eso también se va organizando el tema de los anclajes de carga y hay anclajes de movimiento. Bueno, las cargas que actúan sobre la piel del edificio son de carácter y magnitudes diferentes. Las verticales son relativamente ligeras, debido a que no soportan cargas ajenas, solo el peso propio. Mientras que las horizontales, las cargas de viento son las principales y pueden variar de acuerdo a la altura alcanzada y a la localización específica del edificio. Esto también va con el tema de las tablas de sismorresistencia de acuerdo a la zona donde esté la edificación, porque los vientos son diferentes de acuerdo a las regiones. Presiones de movimiento.
La fachada flotante no es un elemento estático y dentro de su sistema se debe prever el movimiento que tiene continuamente dentro de los componentes entre sí y todo el sistema con respecto al edificio. Aquí nos está haciendo una especificación de los dos tipos de movimiento. Aquí ya estamos empezando a ver un anclaje, por ejemplo, en la gráfica. Tenemos al lado izquierdo, donde estamos viendo un anclaje que tiene una perforación, una ranura más larguita, donde va el tornillo. Y si vemos el que ya está anclado el tornillo a la estructura, ese sí ya es fijo, porque este me da dos. El que va hacia la estructura es de fijación, mientras que esa abertura mayor del tornillo para permitirme cierto movimiento en la fachada que va a tener naturalmente. Ese tipo de anclaje ya tiene la combinación de fijación y de movimiento. Una precaución importante para el diseño y la construcción de una fachada flotante es la hermeticidad, pues el agua tiende a acumular en los perfiles y a filtrarse por las uniones de los materiales. Toda la estructura es un tubular y va a tender a llenar de agua y hacerle ciertas perforaciones al recorrido de mi perfil para que el agua siempre tenga por dónde salir. Yo lo que debo revisar es por dónde va a salir el agua, si tiene alguna entrada que no detecto o algo. Aquí ya vamos a empezar a ver los tipos de fachada como tal. El sistema de fachada se llama stick. Este sistema de muro cortina son los más tradicionales y están compuestos por la justopaxia, eso se refiere a una unión de perfiles, montantes y travesaños generalmente formados por un entramado. Entonces, al hablar de entramado, estoy hablando de la estructura, de que yo armo siempre primero una estructura. Su diseño permite incorporar paneles opacos, semitransparentes o transparentes. El transporte y montaje en obra se realiza de forma individual para cada componente. Aquí con este tipo de fachada stick, que es la que más utilizamos aquí en Colombia, nos estamos refiriendo a que yo primero armo mi estructura, o sea, mis anclajes, anclajes de fijación, anclajes de movimiento, los voy cuadrando de acuerdo a donde me lo vaya requiriendo mi calculista. Yo voy armando mi anclaje, armo toda mi estructura, armo mi modulación y la otra parte que viene es el vidrio. Dependiendo del tipo de fachada, puede ser que el vidrio tenga un marco perimetral y lo voy ensamblando a mi estructura, o monto el vidrio y adicional le monto otro perfil que se llama una tapa para sostenerme el vidrio, dependiendo, ahí ya les estoy hablando de dos tipos de fachada, pero ambas son sistemas stick, donde yo armo modulación, monto vidrios y aseguro, ya sea que asegura el estructural o que requiera un perfil externo para ajustarme el vidrio. Entonces ya empezamos a hablar de los sistemas modulares. Entonces, es considerada una evolución del sistema stick. Los módulos están compuestos por montantes, travesaños y los elementos de relleno y practicables requeridos. Los módulos son premontados en taller para posteriormente, ya acabados, colocados directamente en la obra. Ya la modular, cada panel, cada tamaño de vidrio es un módulo. Yo ya armo módulos, digamos, de piso a techo, si el diseño me requiere que vayan dos diferentes, uno solo, en fin, yo armo esos módulos y yo voy uniendo módulo a módulo, a módulo, a módulo, vertical o horizontal. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene una regla en esto. Tenemos otro tipo de fachada que se llama unitizado. Para que la entendamos más fácil, prácticamente es la misma modular porque se ensambla igual. ¿Qué diferencia tiene? Que me permite unos tamaños mucho más grandes de vidrio como tal, porque esta requiere de unos perfiles más completos. Cuando yo tengo algún tipo de diseño a 45 grados, todo ese tipo de requerimientos, algo curvo, que la fachada tenga alguna parte curva o algo, esta fachada tiene los elementos que me permite ese ensamble mucho mejor. El sistema unitizado, por su parte, es un sistema a base de módulos prefabricados en donde el habilitado ensamble y envidriado se realiza a nivel de piso en la fábrica, planta o taller, con el cual se puede garantizar un control de calidad estricto en donde las actividades y supervisión de obra se simplifica específicamente en zonas de alto riesgo por los exteriores de los edificios. A empezar a ver los temas de anclajes para ayudarnos con los movimientos y con la estabilidad de dicho elemento. Que acuérdense que es un elemento que está independiente a la estructura del edificio como tal, tiene que soportar su propio peso, pero en cierta parte por los anclajes llega a ser parte de la misma estructura.
Este sistema permite una instalación más ágil que el sistema stick. Entonces aquí vemos ya cómo es los tipos de anclajes de una modular, porque aquí estamos hablando ya de las dos, ya sea modular o unitizada. Son casi similares los anclajes que tiene. Cada módulo tiene su propio anclaje para asegurar a la estructura y para asegurar el módulo a esa parte fija del anclaje. Es ideal para estructuras demasiado altas en donde se requiere un gran volumen de piezas prefabricadas, ya que el rendimiento y eficiencia del material es mucho más exigente debido a la altura. Los costos de instalación pueden reducirse ya que permiten el ahorro de costos. Estamos hablando de grúas, todo ese tipo de cosas para estas edificaciones grandes. Y menos riesgo de ruptura de vidrios. Está unitizada, lo que les dije, es mejorando la modular. Ahí nomás vieron el tipo de anclaje que me permite todo tipo de movimiento al frente, atrás, arriba, abajo. Aquí pues hay un tema que son los elementos no estructural. Es aquel que no es responsable de la estabilidad global de la estructura. O sea, aquí cabe la fachada. Ella no es responsable de la estructura completa, pero que debe ser capaz de responder en resistencia, estabilidad por sí misma. Entonces, un ejemplo aquí, tenemos los muros divisores y de cerramiento, ventanas y fachadas flotantes, áticos y enchapes de fachada. Esta gráfica acá nos está mostrando algo interesante. Por ejemplo, mire que la estructura, sus columnas, las zapatas no resistieron este edificio y lo hicieron inclinar, lo hicieron ir hacia un lado porque no se ha caído total. Pero si observamos la fachada está completa, la estructura ni siquiera tiene un vidrio roto, para que entendamos el tema de que hace parte de la estructura, pero es independiente de ella. El tema de la norma NSR10, que es la que nos está cobijando actualmente aquí en Colombia. Bueno, las cargas sísmicas dependen del tipo de suelo, zonificación sísmica, grupo y uso de la estructura y de las características particulares de la estructura como tal. No es lo mismo construir un edificio que yo vaya a hacer una instalación en Bogotá, la vaya a hacer en el Valle, la vaya a hacer en la costa. Entonces, todo esto, yo ya tengo que hacer cambios de modulación, asegurar más el tema de anclajes, todo esto dependiendo la región donde lo vaya a utilizar. Lo que le digo, esto ya es donde hay un especialista que es un calculista y él hace esa parte, qué fuerza me debe soportar mínimo, máximo, todo eso, cada tipo de anclaje, en cada situación o en cada región. Las cargas de sismo para una estructura se basan en la premisa de que las masas se concentran en el centro de gravedad de cada piso. Se produce una distribución de fuerzas horizontales que hacen que la estructura se deforme transversalmente. Por tanto, los elementos divisorios o paneles como ventanas deberán soportar dichas deformaciones. Cuando hablamos de ventanas en pisos altos, siempre se habla, en el tema de una corrediza, se habla de que debe ir reforzado el enganche de cierto piso hacia arriba, por ese tema de cargas de vientos, de que no va a ser igual en los primeros pisos que en los últimos, van a ser mucho mayores. Y si estoy en una zona de vientos fuertes, pues con más razón había que reforzarlos todos. Es cuando nos piden ese tema de reforzar. Aquí pues simplemente estamos mostrando, de acuerdo a las zonas, y los tipos de vientos que se manejan en kilómetros por hora, las fuerzas de cada una. Aquí ya vamos a empezar a ver las fachadas como tal con las que estamos manejando y las que contamos localmente. Estábamos hablando de que la más utilizada es stick, el estilo stick. Esta fachada es una estilo stick. Para nosotros es una muro cortina y la referencia es 50-50. Es una fachada donde yo tengo un perfil estructural, donde armo toda mi estructura, toda mi modulación, monto mi vidrio y adicional en la parte externa maneja dos perfiles, una tapa y una contratapa, que son los que, la tapa es la que me va a dar el vidrio, la que me va a sostener el vidrio, me va a dar el sello para filtraciones de agua y todo. Y la contratapa es la que me le va a dar un acabado y pues no va a dejar que se vean los tornillos que me están asegurando la estructural ni nada. Aquí hay unas gráficas, por ejemplo, de cómo se ve esa fachada en el exterior, este tipo de fachada de muro cortina. Aquí les vamos a mostrar unos temas de remates. Es interesante sacar estos cortes, cómo va cada remate
Aquí lo estamos viendo en una parte superior, una parte inferior, un lado derecho, un lado izquierdo. Y si va flotada, también como vemos en el detalle F, que es que está en la parte inferior al lado derecho. Acá hay que tener en cuenta ese tema, ¿por qué? Como esta fachada va con una tapa y yo ajusto con un tornillo al perfil estructural, el que me cierra la tapa, obviamente él tiene sus empaques para no permitir que el perfil, en ninguno de los dos perfiles, tanto el estructural como la tapa, me haga contacto con el vidrio. Y también para el sello, que es lo más importante, para la entrada del agua. Entonces él cumple su doble función, pero yo debo tener en cuenta los remates. ¿Por qué? Si alcanzan a observar bien en la gráfica, él tiene una U. Cuando lo ajuste hacia mi vidrio o algo, esa parte que me va a quedar libre sola, pues no vaya a tender la tapa a írseme de un lado porque pues, está un vacío, entonces la fuerza se va a ir hacia ese lado y me va a quedar inclinado. Y eso me puede producir filtraciones de agua por ese lado. Entonces, por eso yo debo sellarlo con una U y ahí en todas las gráficas hay una U para darme el mismo tamaño que me está dando el vidrio con sus empaques para yo poder cubrir esa parte completa y hacer un buen ensamble de esta tapa y esta contratapa y me quede recta. Aquí estamos mostrando unos tipos de contratapa, o sea, el remate final, el acabado que me va a dar. Tenemos la clásica, la primera que es una cuadrada, pero también se maneja un tema de un diseño curvo, una triangular o los famosos cortasoles. Estos cortasoles pues lo conocemos todo. Entonces hay una variedad de diseños, de acuerdo a lo que me estén pidiendo o lo que me estén solicitando. Ahora, no quiere decir que todo este tipo de perfilería, si ustedes desean tenerla ya, pues sí, yo le tengo todas las tapas, todas las contratapas. No, en realidad manejamos la más común que es la plana, pero si se llega a requerir la otra, pues ya toca un pedido a planta para tener la disponibilidad y todo. Aquí ya vamos a empezar a ver los perfiles estructurales o la espalda, donde vamos a manejar varios. Este es el más pequeño, el 1196. Tenemos el 3650, es un poco más grandecito. Y aquí vamos a ver dos perfiles que esto los vamos a utilizar en el 1196. ¿Por qué el 1196? Porque es el perfil que más se maneja, entonces viene con complementos. Si se acuerdan, recuerdan el primer video, cuando vieron el ensamble, cuando yo estoy uniendo que el vertical me supera el tamaño del perfil, los 6 metros, cuando yo iba a unir un perfil con el otro, un vertical con otro, interno tenía una especie, aquí le llamamos camisa vertical, que es el que me va a unir un perfil con el otro, simplemente coloca un pedazo de ese perfil para poderlo atornillar y me una un vertical con otro vertical. Y ahí también vimos en el video el que nosotros llamamos clip horizontal, que es el que voy a colocar o a instalar en mi perfil vertical para que me reciba el horizontal. ¿Qué ventaja tiene esos dos perfiles? Pues que ya vienen con la medida interna de este perfil, va a quedar perfecto, no va a tener problema de que le quedó corrido el perfil, que quedó con un ladeado en uno de los lados, nada de eso, porque eso me ayuda al tema de darle un sello. Vimos adelante que el perfil se puede llenar de agua interior. Aquí ya tenemos una tapa y una contratapa. La contratapa es la más clásica, la más común. Ahí estamos viendo una imagen de cómo es la apariencia de esa fachada en el lado externo. Aquí mostramos el lado externo, pues que es en realidad el que nos da el acabado y el que nos interesa ver cómo. Aquí hay otros tipos, otros tamaños de tapa y contratapa, eso ya de acuerdo al tipo de espalda que yo utilice o estructural. Entonces ahí tenemos la mezcla, pues que en eso ya se orienta acá mejor. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahí en el lado derecho de la pantalla, estamos manejando la contratapa curva. Entonces esa es la apariencia que da. Aquí estamos viendo una fachada sobrepuesta, ya sobre una ventanería, la cual está hecha con cortasol. En este tipo de edificaciones el sol da muy fuerte de frente a la estructura como tal, el calor es insoportable interno. Entonces, esto casi siempre lo solicitan mucho después de que ya está la estructura hecha para ayudar con el tema de los rayos UV hacia el interior. Entonces, esto puede ayudar mucho también. Acá tenemos un tipo de espalda mucho más grande. No sé si alcanzan a ver bien la medida del perfil. Esto tiene 73 de ancho por 139 de largo. Ya es el perfil más grande
Ya cuando la estructura es mucho más pesada, las modulaciones son muy grandes, las alturas entre piso y placa son bastante representativas, entonces ya tenemos que usar un perfil mucho más estructural para poder soportar todo ese peso, entonces ya vamos con este tipo de perfiles y sus diferentes tipos de tapa que tienen. En los primeros cortes vimos cuando la fachada es flotada, cuando va separada de la estructura representativamente. Entonces tenemos estas tapajuntas que es para poder tapar esa luz que me va a quedar entre la placa y el perfil estructural. Esto aplica para fachadas cuando es flotada. Aquí pues la imagen yo creo que nos está mostrando muy gráficamente, nos está mostrando cómo va ese perfil. Y donde estamos encerrando en círculo, ahí estamos viendo que él puede ir en la parte inferior o en la parte superior. Estamos viendo el perfil que llamamos camisa. Le estaba diciendo que es el que me permite la unión de dos verticales. Y aquí tenemos el clip, que es el que me permite unir el horizontal al vertical. Las gráficas hablan por sí solas, entonces él me permite esta unión. Aquí estamos viendo los tipos de anclaje. En el video vimos algo sobre este anclaje. Como les decía yo, la parte que va a la estructura tiene apenas la perforación del tornillo, la que va hacia la placa. Pero el que va, la parte que va hacia la espalda o el perfil estructural de mi fachada o algo, él tiene una ranura. Esa ranura es, pues, primero que todo, cuando el edificio no está a plomo, no está a nivel, que yo tengo que jugar con eso, pues ese anclaje me permite eso. Pero él viene así, siempre viene más grande para permitirme ciertos movimientos que me va a producir esta fachada como tal. Entonces, por eso siempre debe venir así. Aquí ya lo estamos viendo ensamblado completo, al otro lado. Aquí, este otro anclaje, tanto el que va a la placa como el que va a mi perfil estructural o la espalda de la fachada como tal, este ya si no tiene la ranura más grande, si tiene exactamente la del tornillo, porque estos son los anclajes de fijación. Entonces recuerden que yo tengo que combinar los anclajes que va a tener mi fachada de fijación y los de movimiento. Vamos a ver acá unos tipos de combinaciones de los perfiles, la espalda con diferentes tipos de vidrio, que aquí también puede, en estos tipos de fachadas también puedo utilizar unos vidrios cámara o DVH. Eso es lo que se usa, por ejemplo, en los aeropuertos. Ustedes van a cualquier aeropuerto y siempre la fachada que separa la vista hacia donde quedan la pista o por donde se abordan los aviones, todo este tipo de cosas, pues ellos siempre exigen un vidrio por el tema del ruido de las turbinas y eso. Ahí debe ir un vidrio DVH con una mezcla especial para el tema del ruido, con ambos, ya sea un vidrio laminado o un vidrio DVH. También se dispone de diferentes tipos de fachadas, de perfiles. Por ejemplo, aquí estamos viendo un perfil donde requiere una ampliación para darle mayor estructura. Y si vemos en la parte superior a la derecha de la pantalla, estamos viendo uno que tiene una inclinación. Estos perfiles en su momento se han tenido que diseñar por requerimientos especiales, pero son perfiles que si se llegan a requerir, está la matriz y se pueden hacer producir. Entonces, por eso queremos que vean todas las posibilidades que hay, porque ya se han utilizado. Aquí en este tema de cortasoles, que este tema es más común de lo que creemos. En lugares como Bogotá, aquí cuando el sol pega es muy fuerte, porque los rayos UV son muy fuertes. Entonces hay partes donde se hacen fachadas ya, por ejemplo, se usa mucho en el tema de universidades, colegios que hacen este tipo de fachadas muro cortina. Ya después, cuando empiezan a sentir el calor y todo eso, empiezan a haber necesidades de ayudar a bajar esto. Entonces ya es donde empiezan a pedir las fachadas sobrepuestas y siempre van con cortasol. Entonces aquí podemos ver también que hay unos perfiles que me permiten darle cierta inclinación a los cortasoles. O sea que el cortasol puede quedar dirigido hacia abajo o si no el mismo perfil estructural tiene una inclinación, tiene unos grados y me permite que quede ya con esa inclinación, dependiendo cómo lleguen los rayos del sol al sitio donde yo lo estoy requiriendo. Aquí otra vez estamos haciendo
una gráfica de las diferentes combinaciones, sobre todo con los tipos de vidrio. Hay una tapa que me permite darle cierta inclinación de grados a estructural para que el vidrio me vaya dando una curva. La imagen que aparece en la invitación es un edificio que está en Guayaquil, se llama CIMA. Ese vidrio está hecho con este perfil que estamos viendo en la pantalla al lado derecho, la última, que tiene esa inclinación para que vaya dando ese curvo. Entonces, el que tiene la curva es la tapa, porque si vemos la espalda, el perfil estructural, es un empaque el que me ayuda a darle esa curva como tal. Pero la tapa sí tiene la curvita para recibirme el vidrio. Entonces, ese le fue dando esa forma a ese edificio. Como le digo, fueron perfiles que se fueron diseñando por ciertos requerimientos. Aquí también se puede hacer unas combinaciones donde la tapa, la contratapa, que es la que queda en la parte externa, puede ser hasta mucho más grande que la parte estructural, que el perfil estructural. Son diseños que a veces lo requieren de esta forma, entonces existen los perfiles. Aquí esta fachada adicional a los perfiles y al vidrio, digamos en accesorios es muy sencillo. Ya vamos a ver adelante los tipos de de chazos que hay para anclar. Y el empaque, él únicamente utiliza un empaque que va hacia el estructural, hacia el vidrio. Me quita el contacto del aluminio con el vidrio y me sella para el tema del agua. Y hacia el lado externo, donde va la tapa, manejamos una cinta de butilo preformada. Esto es, para que me entiendan, es como una especie de plastilina, pero él tiene un pegante por un lado. Entonces ese es para que yo no vaya a tener, para evitar el contacto de la tapa con el vidrio, para que me selle, para que me dé, para el tema de estanquidad, o sea, para que el agua no entre. Y es un material que es resistente a la intemperie. O sea, aquí pues unas recomendaciones, sacamos esta marca Hilti porque tiene un soporte técnico, no quiere decir que sea solo esa, pero ellos nos especifican muy bien todos los tipos de elementos que tienen para hacer mis fijaciones hacia la estructura del edificio, que es el que en realidad me va a sostener la fachada. Entonces ellos manejan desde anclajes químicos hasta las famosas, pues las varillas de anclaje, pues son las más conocidas en nuestro mercado. Entonces acá digamos que especifica y nos cuenta cada uno de los elementos que manejan que podemos utilizar en estos tipos de fachadas. A veces cuando las placas tienden a ser como muy huecas o algo, entonces recurren al químico, o la perforación queda muy grande o algo, recurren al otro químico para ayudarme a una mejor fijación. Bueno, yo quiero saber si hasta ahí, hasta donde vamos, hay alguna pregunta, ¿sí? Ah, perfecto. Tiene que ver con el tema de los cortafuegos. Cuando su merced menciona las tapas que nos pueden servir de remate, las tapajuntas, ¿esas tapas nos actúan como cortafuegos? ¿Son suficientes o se debe reforzar esa parte? Una excelente pregunta. Sí, señor, se debe reforzar, pero él sí debe tener un recubrimiento de algo especial que sea ya cortafuego. Las famosas fachadas ventiladas, nosotros podemos trabajar la doble, mucho, ambas estructuras con la misma perfilería o en esa tenemos que tener necesariamente ventanas internas. Hay un tipo de fachada que tiene ventilación integrada. Quiere decir, yo necesito que tenga dos accesos. El aire entra por un lado y sale por el otro, porque causa un movimiento. Eso es lo que se llama fachada ventilada. Hay un tipo de fachada que es también stick, de este estilo, que ya viene, esa fachada existe, se llama ventilada. Cuando la requieran, con mucho gusto les pasamos la información y acá le explicamos todo sobre el tema. Pero sí la hay, sí la hay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la longitud ideal para las juntas, para las uniones de los perfiles verticales? El 1197. Correcto, depende de la altura que vaya a manejar, porque si yo voy a añadir solo un pedacito, digamos, tiene 7 metros y uno un perfil de 6 metros con 1 metro, Ah, digamos que perfecto. no hay tanta norma, pero si yo lo voy a utilizar 6 con 6, que la altura supera los 12 o algo, mínimo debo colocarle unos 30 centímetros a esa camisa que me va a sostener los dos perfiles. Ah, bueno, para complementar ahí yo le comentaba que, digamos, de la experiencia personal, yo lo que he buscado es hacer esas juntas, esas uniones,
en el eje de las placas en la medida de lo posible. Primero para ocultar la unión y segundo porque en ese punto pues tengo generalmente el soporte, el anclaje y entonces Correcto, pues casi que hago a todos pájaros de un solo tiro porque en ese correcto. punto tengo pues una mayor, digamos que mayor apoyo porque pues va a tener un refuerzo interno, Y alguna refuerzo igual, interno. igual cuando la medida le da entre placa y placa para que el desperdicio no Eso, vaya a ser tanto, da perfecto así como usted lo está haciendo, porque de sí, una vez tiene el anclaje en esas dos uniones, sí. mucho más refuerzo.